Recoge tus sueños y entra en tu corazón. Nunca te voy a fallar, deja de huir. Si lo único que quiero es darte mi amor. ¿Cómo están mis queridos amigos? Para mí siempre, y lo he dicho, lo digo todos los días, es un privilegio poder estar frente a estas cámaras y decirles a ustedes que Cristo los ama y que no hay ningún problema que sea mayor que nuestro Dios. Así que hoy día, cuando usted enfrente este día, no piense en el gran problema que tiene, sino piense en ese gran Dios que tiene frente a su problema. Y va a ver que las cosas son muy pequeñas frente a ese Dios tan grande. Nosotros vivimos en una sociedad muy desordenada. Si tenemos que ponerle algunos calificativos a este mundo, diríamos que es un mundo muy desordenado, muy colapsado, y que de una u de otra manera influye en nuestra manera de ser. Somos desordenados, somos una sociedad desordenada. Este mismo país es un país desordenado. Vivimos en una ciudad desordenada, una ciudad en que siempre estamos improvisando, en nuestra familia quizás también, ¿no? Aunque seamos nosotros muy organizados, algo siempre nos saca de ese orden y terminamos haciendo las cosas improvisadamente. En cualquier área en que hablemos, en cualquier esfera en que se desarrolle nuestra vida, ¿no? Laboralmente, socialmente, intelectualmente, siempre hay un desorden. Y es como un prototipo de los tiempos que vivimos. Desórdenes de todo tipo. Nos levantamos en la mañana y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero ¿sabe usted que Dios es un Dios de orden? Y es un Dios que cuando viene a nuestros corazones nos enseña a organizarnos en nuestra vida. Nos enseña a pensar ordenadamente. Él viene y endereza nuestros carriles no conductuales. Y nos enseña que lo bueno es bueno, que lo malo es malo, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y cuando escuchamos a Jesús, lo vemos diciendo esto mismo, que nosotros vivamos el día, que tomemos decisiones y que esas decisiones tienen que darnos un camino, un objetivo, una meta, un propósito por el cual vivir. Cuando leemos las cartas apostólicas también nos damos cuenta que los apóstoles apuntan a eso, a que hasta en el modo de pensar o en el modo de hablar nosotros seamos ordenados. El mismo apóstol Santiago nos dice que en su carta, en el capítulo 3, que el poder que nosotros vamos a ejercer en la vida depende de cómo hablemos, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Con el poder de la lengua inflamamos toda nuestra creación, hablamos, ¿no? Entonces, y creamos. Proverbios también dice lo mismo, y en Salmos también. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, en lo que decimos. Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo también dice que tu hablar siempre sea sí, sí o no, no. En cambio hoy día nosotros vemos que vivimos en una sociedad en que todo es depende, a lo mejor, podría ser, de repente, quizás, ojalá, veámoslo, conversémoslo. No, esas eran conversaciones de pasillo. No, yo nunca dije tal cosa, yo no quise decir eso, me malinterpretaron. No, quiero hacer un desmentido. Y entonces vivimos en una sociedad donde no importa cómo lo digamos, al final siempre vamos a cambiar las versiones,
Pero la palabra nos enseña que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y eso habla de una definición en nuestra vida. Dios quiere que nosotros nos definamos, que seamos sí sí o no no. Y fíjese usted en nuestra vida. Si nosotros miramos nuestra vida y ese lado oscuro que tenemos, ¿no? Porque todos tenemos un lado oscuro, algunos somos oscuros completamente, pero me refiero a un lado que siempre nos está, ¿no?, llevando a hacer lo malo, las cosas prohibidas, qué sé yo, ¿no?, que es lo que en definitiva el Señor viene y con su gracia lo afirma, lo sujeta y que no deja que hagamos la voluntad de ese ser oscuro que nos habita, sino también de Cristo que nos da la luz y nos enseña cuál es el verdadero camino. Pero a veces terminamos haciendo un poco lo que la parte mala, y entonces estamos en esas indecisiones y estamos siempre como viviendo en un relativismo, en que sí podría ser, a lo mejor, sí, yo estoy casado, pero si es que las circunstancias se dieran, yo quizás podría olvidarme de mi condición de casado, o sí, yo soy un hombre honesto, pero en mi empresa, si es que se dieran ciertas condiciones y no hubiera nadie, digamos, que se diera cuenta, a lo mejor yo podría tomar ciertos dineros, ¿no es cierto? Porque vivimos en un relativismo, vivimos en una época en que, como lo dice el profeta Isaías, un tiempo en que diremos que las cosas buenas son malas y las malas son buenas, ¿no? Y dice el profeta, hay de aquellos que ponen lo bueno por malo y lo malo por bueno, que ponen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Y entonces nosotros en ese relativismo, como decíamos un día, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer estas cosas? Y entonces vivimos en una indefinición, como padres, como esposos, como ciudadanos de un país, como personas honestas, somos o no somos. Y lo que la Biblia nos enseña, y Dios es el que lo dice, es que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Porque todo lo que excede de eso, dice el apóstol Pablo, es pecado. Entonces eso de quizás, no sé, a lo mejor no nos lleva por buen camino. Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Entonces la pregunta de hoy es, ¿yo estoy definido en mi vida espiritual? Porque dentro de todas esas indefiniciones y ese relativismo en el que vivimos, también nos autodefinimos como cristianos. También. Si usted pregunta, este es un país autodefinido, o sea que él mismo se califica de cristiano. Claro que soy cristiano, dice la gente. Y cristiano ha llegado a ser un término tan cotidiano, tan parte de la vida, que a veces lo asimilamos al término ser humano. ¿Alguien dice, usted es cristiano? Claro, que se cree que soy perro, si no. O sea, como diciendo, soy del género humano. O sea, de tal manera está internalizado el hecho de que soy un cristiano que lo asimilo, como dije, al término ser humano. Pero el Señor nos pide mucho más que eso. Y pide que nuestra definición como hijos de Dios sea algo que marque las 24 horas del día, todo lo que somos, no como una vida religiosa en que nosotros vamos a una misa el día domingo o vamos a un culto, a una iglesia evangélica o somos mormones o lo que sea. No, Dios quiere que nos definamos y que las 24 horas del día en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos, en nuestros hábitos, que nuestra cultura sea una cultura de ser hijos de Dios, más que ser cristianos, porque ese es un término que ni siquiera es bíblico, ¿no? Sino hijos de Dios, discípulos de Cristo. Y en eso tenemos que estar definidos. Y déjeme decirle algo de mi parte. Esto
no lo dice la Biblia ni nada, pero yo se lo quiero decir. Yo creo que vivimos tiempos peligrosos, tiempos en que nos llaman a definirnos. Son tiempos en que uno tiene que estar definido. ¿Soy o no soy? Y si soy, ¿estoy dispuesto a vivir de tal manera? O sencillamente no soy, por lo tanto no estoy dispuesto a vivir, yo quiero seguir viviendo mi vida como se me da la gana. Porque este rango, ¿no?, de ser cristianos muchas veces nos da un permiso que nosotros mismos nos damos, una licencia que nosotros mismos nos otorgamos, de vivir como se me dé la gana. Entonces cuando alguien me dice, pero tú no eres un cristiano, sí, pero yo soy cristiano a mi manera. No, yo no creo en esto, yo no creo en esto otro, yo soy cristiano a mi manera. Y eso no existe. No existen frente a Dios los cristianos a mi manera. Lo que existe frente a Dios son gente que se ha definido, que su sí es sí y su no es no. Entonces yo me encuentro con un montón de gente que dice ser cristiano, sin embargo se ríen de las cosas de Dios, están en favor de un montón de cosas que Dios prohíbe y viven en ese relativismo, ¿no? O en esa moral circunstancial, en que es bueno o malo según el momento, según las condiciones, según las conveniencias. ¿Y sabe qué? La iglesia de tal manera desde el comienzo entendió que este llamado a estar definidos era tan rotundo, tan absoluto, que cuando hubo una persecución, sencillamente ellos dieron su vida. Entonces, el que nosotros nos autodefinamos cristianos y pensemos que vamos a ir al mismo lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que perdieron su vida por defender esta causa, a mí me parece una frescura. Y más que una frescura, una desfachatez. Y más que una desfachatez, a mí me parece que estamos un poco despistados con respecto de nuestro cristianismo. Porque obviamente que si no somos capaces de dar el todo por el Señor, como lo dieron otros, en que murieron aserrados, comidos por perros, por leones, crucificados, obviamente que no vamos a tener el mismo resultado. Entonces, yo creo que así como ellos se definieron, como los cristianos se definieron en Roma y fueron, pero miren, masacrados. Uno lee la historia de la iglesia primitiva y se da cuenta que, hermanos, por ejemplo, en el reinado de Nerón, pero cientos de miles de cristianos murieron. Las catacumbas en Roma están llenas. Si usted visitó alguna vez Europa, vaya a Roma si visita alguna vez Europa y ve allí, visite las catacumbas. Miles y miles y miles de hombres que fueron allí enterrados en esos panteones por causa de Cristo, porque ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Estaban definidos. Y yo creo que uno tiene que estar definido, porque si no nos definimos, nada de lo que nosotros gobernamos se define. Si usted no se define, usted no puede tener un hogar definido. Usted no puede pedir definiciones, decisiones a su familia, a sus hijos. ¿Usted con qué moral los va a criar? ¿Bajo qué preceptos? ¿Bajo qué principios? ¿Cuáles son los valores? Si usted no está definido, usted puede decir, bueno, no me gusta que mienta, hijo, pero usted mismo es el que miente y el niño lo ve de niños chicos, que usted hace que el mismo niño lo niegue cuando usted lo buscan, cuando lo llama por teléfono a alguien que usted no quiere hablar, usted al mismo niño le encarga que le diga que no está. Entonces, no estamos definidos y entonces tiene que haber una definición. Y yo creo, como le dije, son tiempos en que nos definamos. Y usted, querido amigo, que dice ser cristiano, tiene que definirse, porque no es un chiste, ni es un juego, ¿no? Decirle a Dios que eres algo cuando de verdad que no lo eres. Hay que definirse, que su sí sea sí y que su no sea no, y que llegado el momento, porque va a haber un momento en que
ya no va a ser tiempo de definiciones. La definición tiene que estar antes, ¿no? Para que usted sepa qué hacer en ese momento. Y entonces cuando llegue ese momento en que a usted le pregunten, ¿es usted o no es? Usted no esté allí sacando conveniencias políticas o viendo cuál es la respuesta políticamente correcta. Un abrazo, amigo. Hay que definirse. Que Dios lo bendiga. Chao. ¿Cómo están mis queridos amigos? Ustedes me conocen, soy el pastor Rubén Rodríguez, esta vez para invitarles a nuestro nuevo local. Hace un tiempito ya nos cambiamos aquí al sector norte, estamos entre la ciudad Cútula, por ahí, detrás del Parque Juan López, en la calle Pablo Neruda, en el 550. Vengan, queremos cambiar el entorno, ya no queremos estar encerrados en un lugar, sino que queremos aquí enseñar al aire libre. Así que los invito, venga, cerquita del nuevo Líder Express que está en la calle Caparrosa. Así que los espero. Dios te bendiga. Chao. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente.